segunda parte estamos de vuelta, ya recibimos a nuestro invitado de este segmento. Estamos con Guillermo Sequera, después de un tiempo viene a visitarnos nuevamente con bastantes novedades, ¿verdad? Muchos temas para tocar. Guillermo es director de Vigilancia de la Salud, así que vamos a estar hablando largo y tendido como el tiempo nos permita entonces en este segmento. El gusto de tenerte nuevamente por acá. Gracias, Matías, por la invitación y siempre una oportunidad para compartir con el resto de la población la información que tenemos sobre las diferentes epidemias en el país, ¿verdad? Y arrancamos como es habitual, ¿verdad? Con los números y todo lo referente al dengue a nivel país. Sí, como veníamos hablando, ¿verdad? El dengue está disminuyendo el número de casos de manera bastante importante, ¿verdad? Tuvimos una epidemia de rangos, digamos, moderados, no fue una epidemia muy grande, sí estuvo concentrada principalmente en lo que es Alto Paraná y Amambay, más prácticamente 60% de los casos se dieron ahí, el otro 30-40% en el resto del país, y ahí sí tocó duro, ¿eh? Pero si miramos de manera nacional, fue una epidemia de rango leve a moderado si comparamos con años anteriores. Lo que nos alerta un poco, porque generalmente después de unas epidemias así que no son tan duras a nivel nacional, tenemos epidemias muy importantes, ¿verdad? Ya nos cuenta la historia de los últimos 15 años, que después de epidemias como la de este año, nos sigue una epidemia muy grande, ¿verdad? Una baja y después se viene la grande, así que hay que mantener ya los recaudos pertinentes para lo que se pueda venir. La buena noticia, digamos, es que está acabando la temporada de dengue, ¿verdad? Vemos cada vez el número de notificaciones va disminuyendo de manera muy importante. Los últimos casos se están concentrando en todo lo que es área central, área metropolitana. O sea, llegó tarde el dengue a capital y área metropolitana, pero igual tenemos casos en diferentes barrios de Asunción, en diferentes municipios del área metropolitana, pero son muy pocos, ¿no? Pero está circulando, ¿no? Pero en lo que fueron los focos, los epicentros del problema, al este del país y al norte, una disminución muy importante, lo que hace que a nivel nacional estemos ya en la curva de descenso de la epidemia. En Alto Paraná, como me decías, fue donde tocó más fuerte este año, por lo menos, ¿verdad? En Alto Paraná fue bastante fuerte, varias de las muertes que ocurrieron, tuvimos 9 muertes hasta ahora notificadas, gran parte de ellas ocurrieron en Alto Paraná y Amambay, pero principalmente en Alto Paraná. Lo cual se hizo una estrategia muy interesante allá, Paraná, con los mosquitos, sí. con ayuda de la TPUI nacional y diferentes sectores, los municipios, la gobernación, los gobiernos locales, la comunidad. Se hizo un trabajo muy intenso que sigue todavía y es algo que está ayudando muchísimo para controlar un poco esta epidemia, ¿verdad? Tenemos algunos marcos para ejemplificar esto, ¿verdad? Vamos a compartir ya con la ayuda de los compañeros para ir mostrando los números que nos va dejando esta temporada que va acabando, ¿verdad? De a poco. La temporada de dengue, ¿cómo se la denomina a esta? Así es. Hablamos de dengue porque es más del 90% de los casos que se notifican son dengue, pero tenemos que empezar ya a hablar de, ya nos enseñó la historia en los últimos 3 años que hablamos de dengue, chikungunya y zika, como vemos en la primera tabla. Si podemos volver, por favor, y vamos a ir detallándolas, ¿verdad? Sí, para hablar... y ejemplificar todo lo que tiene que ver con esto. Ahí la siguiente, son 4, creo, las que tenemos. Ahí en esta sí podemos pausar, por favor. Aquí vemos un poco en colores los diferentes serotipos que estuvieron circulando en el país. Tenemos 4 serotipos en el dengue. Los 4 estuvieron circulando, pero principalmente de manera predominante el serotipo 4, ¿sí? Que prácticamente es el color amarillo que está aquí centrado. Y al norte del país el serotipo 2, ¿sí? Pero con menor cantidad. Y en algunas regiones del país donde circulaban los 2 serotipos. Cuando nos fijamos en la cantidad allá abajo, vemos un total de 8.000 casos tuvimos este año. El año pasado tuvimos 30.000 más o menos. Estos son los casos confirmados. Confirmados, ¿verdad? Sí. Así Acá es. los tenemos detallados también departamento por departamento a los casos de dengue, de chikungunya y de zika. Así es, van a ver que de los 8.000, más de 4.000 se dan en Amambay y Alto Paraná, ¿sí? Y chikungunya, que tenemos 50 casos a nivel país, gran parte de ellos se dieron en Paraguarí, pero también tenemos algunos casos en Alto Paraná y Central. Y Zika hasta ahora solamente un caso que tenemos confirmado, ¿verdad? Bien por Misiones y bien por Ñembucú, que no tuvieron ningún solo caso. A pesar de recibir notificaciones ahí, o sea, no es que no nos informaron nada. Recibíamos, claro, estamos hablando acá de casos confirmados, ¿verdad? Los casos confirmados, laboratorio nos dijo que no era, porque ¿qué pasa? Hay una persona que viene por fiebre, por cefalea, y igual se genera una ficha epidemiológica que nos llega, ¿no? Se genera un caso, pero que se confirma por el laboratorio, ¿verdad? Esa es la confirmación. Los casos de chikungunya, me estoy fijando, en Paraguarí tuvieron una mayor afectación. Así es, Paraguarí, Central y Alto Paraná, principalmente. Pero Paraguarí estuvo concentrado gran parte de los casos confirmados.
8.324 casos de dengue en total, 50 justito de chikungunya y como bien decías vos, solamente uno de Zika, por suerte, ¿verdad? Solamente uno de... Esos son los números oficiales entonces que tenemos marcados hasta la fecha. Hasta la fecha. Son números que comparativamente a los años anteriores han disminuido, ¿verdad? Si comparamos eso, vamos a mirar al final, si comparamos con años anteriores, es un número muy pequeño, ¿verdad? Esto es un poco de las últimas 3 semanas, cómo se va comportando. De la semana 26 hasta acá llegamos hasta la semana 30, los puntos son donde ocurrieron los últimos casos de las últimas 3 semanas. Van a ver cómo va disminuyendo en lo que es Ciudad del Este, lo que es el norte del país, y cómo se va, los últimos casos están concentrados más en el área metropolitana, ¿verdad? Un poco cómo vamos nosotros georreferenciando los casos, porque a partir de un caso georreferenciado hay muchos casos, hay que hacer un rastrillaje, buscar si no hay otros casos más alrededor del caso confirmado. Esto nos sirve para que el equipo del CENEPA vaya a la comunidad a hacer las fumigaciones, ¿verdad? El georreferenciamiento es muy importante, y es muy importante esto desde el punto de vista de los servicios de salud, cuando nos informan de dónde vive el paciente, ¿verdad? Porque a veces uno puede venir a consultar al hospital de clínicas o al Hospital Nacional de Itagua, pero uno procede de otra Santaní, zona. ¿sí? Entonces el trabajo a nivel de terreno es en otro lugar, ¿verdad? No alrededor o del área del hospital, ¿verdad? Esto es para georreferencia, entonces. Esto si yo te mostraba cuando estábamos en el pico de la epidemia, ahí por abril, mayo. Mucho más puntitos. Mucho más puntitos, mucho más en rojo, ¿verdad? Y concentrado en lo que es Alto Paraná, y compañía. Y compañía, ¿verdad? Y a Bambay también, no Sí. se estamos fijando. Bueno, la siguiente imagen que tenemos para compartir, vamos a verla también. Aquí un poco para el ver los grupos de edad que son más afectados. Vemos que hay, por cuestión de sexo, tenemos que las mujeres son las que más acuden al hospital. Esto no quiere decir que haya más mujeres que se enferman de esto. Los hombres son un poco más reacios a ir por una fiebre. Las mujeres se cuidan más, tienen el concepto de los cuidados mucho más. Sí, se entiende perfectamente esa parte. Entonces no es porque las mujeres se enferman más, sino hay un tema de género ahí, del rol de la mujer, ¿verdad? Que se observa en esta estadística. Lo que es importante ver qué rango etario es el que más se ve afectado en nuestro país. Y esto se repite todos los años. Generalmente es el rasgo de los adultos mayores, ¿no? De 20 a 39 años, esos 20 años de rango etario ahí se concentran más del 50-60% de los casos, ¿sí? Esto es importante porque estamos viendo, ahora mismo, en este mismo momento, hay una epidemia muy grande en lo que es Centroamérica. Y la mayoría de los casos y la mortalidad que estamos viendo en ese país, en esa zona, está dado en niños, ¿sí? Y ahora mismo estamos recibiendo una misión de Washington que nos está visitando. Toda esta semana estuvo, ahora mismo están en Coronel Oviedo, están revisando cómo trabajan ahí. Mañana tenemos una reunión con el ministro y con todos los que trabajamos con respecto a lo que es la arbovirosis. No solamente desde el punto de vista de vigilancia, sino también los servicios de salud, los laboratorios, la red de todo servicios. Lo que se involucra, ¿verdad? Todo lo que involucra, ¿verdad? Y ellos nos comentaban, ¿verdad? ¿Cuál es el rango etario que principalmente les afecta? Nosotros les mostramos este dato y nos decían, ustedes saben que en este mismo momento, en Centroamérica, la mayoría de los casos están ocurriendo en niños pequeños. Y esto nos alerta un poco porque estamos ante las puertas de una epidemia muy importante, ¿verdad? Un poco lo que veníamos hablando. Y esto vamos a ver en el siguiente gráfico. No sé si se puede. Sí, acá estamos con él. La línea de puntos roja es la línea de puntos de este año, ¿sí? Si comparamos con los años anteriores, estamos con una epidemia, digamos, moderada leve, ¿sí? Estamos ya terminando la epidemia como todos los otros años, termina más o menos en esta temporada, tenemos un periodo interepidemio, esto de abajo son semanas, ¿no? Sí. La semana 1 semana donde de empieza... la 40 tenemos acá, ¿verdad? Sí. Y semana 1 empieza ahí el año, así Sí. empieza el año, ¿no? Hay epidemias perfecto, acá claro, está, acá hay está, epidemias perfecto. que empiezan, por ejemplo, antes que termine el año anterior, por ejemplo, esa línea amarilla, que Ok. es la epidemia de 2015-16, empiezan ya en noviembre, en octubre ya empiezan los casos, ¿no? Y esta línea punteada roja también comienza acá, Sí, ¿verdad? pero son poquísimos casos, ¿no? Sí. Pero acá nuestra epidemia se vio concentrada principalmente en abril, en mayo, bueno, y se extendió un poco bastante. Todas prácticamente terminan aquí, esa se extendió bastante, pero con un descenso progresivo, ¿verdad? Generalmente luego de un año parecido a esto tenemos años que son potencialmente importantes. Esta extraordinaria es del 2015-16. Fue una epidemia muy grande y fue el año en que aparecieron en la región, no solamente en Paraguay, Zika y chikungunya, porque hasta el 2014 no teníamos brotes epidémicos con estos virus.
Entonces, ahora cuando hablamos, por eso a partir de ahí empezamos a hablar de arbovirosis. Antes nosotros hablamos de dengue nomás, Sí. en la epidemia, ¿no? Y ahora a partir de esa epidemia empezamos a hablar de arbovirosis, ¿sí? Porque estamos hablando de Zika y chikungunya, que es cuando tenemos los brotes epidémicos, realmente es muy difícil, se puede identificar, pero en términos así poblacionales es muy difícil diferenciar cuál es chikungunya, cuál es Zika y cuál es dengue, ¿no? Guillermo, entonces a tener atención ahora porque la historia nos dice que regularmente después de estas epidemias que fueron bajas se vienen grandes. Así es, y esto bueno lo tenemos bastante informado con el equipo del Ministerio de Salud y yo creo que esta ya es una oportunidad para un poco socializar, ¿verdad? Es cierto, estaba disminuyendo la epidemia de dengue este año, pero es el momento en que tenemos que ponernos la camiseta y prepararnos para lo que se viene. La epidemia probablemente del próximo año, ni siquiera el próximo año, de finales de este año, va a ser una epidemia muy grande. Así que tenemos que estar preparados para eso. A tener atención, a tener en cuenta entonces eso, a tener todos los recaudos pertinentes, ¿verdad? Que esto pueda... Siempre estamos hablando de esto, Siempre estamos. verdaderamente, y no hay que dejar de hacer énfasis, no hay que dejar de tener ese ahínco, ¿verdad? Para poder paliar esto. Este fue un año tranquilo por los números que estamos viendo, así que intentemos mantenernos en esa línea, ¿verdad? Es el deseo que tenemos. Lo del 2015-2016, ¿verdad? Fue algo espantoso por lo que veíamos en las cifras. 2013, 2014 también. Perdón, 2012, 2013. ¿Verdad? Son Sí. cifras realmente grandes las que nos arrojan los datos finales, así que ojalá continuemos con lo visto, por lo menos hasta ahora en este año. Director, vamos a hablar entre otros temas también, ¿verdad? De algunas cuestiones que se vienen dando en la región, más específicamente en Brasil, que nos toca bastante de cerca. Sí, así es. Como hablábamos recién, cuando Brasil estornuda, Paraguay tiembla, ¿no? Sí, tenemos dos epidemias muy importantes que están ocurriendo en Brasil. Una de ellas es la fiebre amarilla, que venimos hablando también bastante de ella. Por eso exigimos tanto el tema de carnet de vacunación. Estamos hablando de la fiebre amarilla, que el problema es que estamos hablando del mismo vector, estamos hablando de la Aedes aegypti otra vez. El mismo mosquito que nos genera todos estos problemas puede traer consigo, si es que viene una persona enferma, el virus de la fiebre amarilla. El virus de la fiebre amarilla tiene una mortalidad del 40%, 30, 40%, casi la mitad. De dos personas que tienen, una se muere. Estamos hablando de una enfermedad bastante letal, bastante mortal, que está circulando en San Pablo, en Minas Gerais. Ya tenemos casos en Paraná, en Santa Catarina, ¿verdad? Es cierto que todavía no estamos en el periodo donde se disemina la enfermedad porque estamos en invierno, pero sí cuando empiece el verano, cuando empiece el calor y el movimiento migratorio sea mayor por el tema de las vacaciones y todo esto, que alguien traiga la enfermedad y que desarrolle en Paraguay. Como tenemos el vector, se puede diseminar de manera muy fácil, ¿verdad? Y generar estragos, ¿no? La última vez que tuvimos fiebre amarilla fue en el 2008. Lo ideal sería que no tengamos más. Lo bueno de la fiebre amarilla es que tiene una vacuna muy buena, que es la vacuna contra la fiebre amarilla, que es totalmente gratuita, que tenemos que ponernos si nos vamos a ir al Brasil, que los brasileños si quieren venir al Paraguay también tienen que tener puesta, tenemos que tener el carnet de vacunación y eso principalmente, ¿no? Efectivamente, ya vamos a tener tiempo de hablar de eso más adelante, ¿verdad? Cuando ya entremos con la temporada de calor, me estaba fijando ahora en el pronóstico del tiempo. Para este fin de semana vamos a tener frío, pero después de eso ya calor nuevamente. Así que ha sido un invierno bastante atípico este que hemos tenido. Sí. Director, muchas gracias por la visita. El gusto siempre de tenerlo por acá y poder hablar de todos estos temas. Cuando quieran, siempre a la orden, ¿eh? Un gusto, verdaderamente. Vamos ahora nosotros a compartir información que nos llega desde Pilar con nuestro compañero Mario Cano.